Ella es nuestra experta, psicóloga y terapeuta de parejas. Datos, para meterles a ustedes un poquito en cuestión. El año pasado, y hablamos de su tierra, de esta tierra, de Castilla-La Mancha, según los datos del INE, hubo 3.025 divorcios. Uno de cada 1.073, llevaban más de 20 años casados. Es decir, matrimonios ya un poquito largos. Cuando aquí felicitamos los aniversarios, acuérdense, tenemos gente que lleva casada 67 años. La Semana del Mayor felicitamos a gente que llevaba 70 años casados. Pero también en esta tierra pues pasa lo que pasa. 1.073 matrimonios se rompen después de llevar 20 años casados. ¿Por qué se separa cada vez más gente de 50 años para arriba y que llevan ya unos años casados? Tendrá un porqué, por eso Vanessa es nuestra experta y nos va a aclarar muchas dudas y a muchos de ustedes también. ¿Por qué ahora parece que está pasando esto y antes no? Bueno, hay que tener en cuenta varios factores. Sí que es cierto que ya se ha consolidado mucho el tema de la independencia económica, ¿no?, de ambos miembros de la pareja. Entonces, eso siempre ha sido antes bueno, pues un poco un escollo y ahora realmente eso prácticamente no sucede. Pero yo destacaría otras cosas que creo que tienen que ver más con estas edades. Por un lado, es que cada vez hay más referentes de personas que se divorcian, entonces no es que se haga un efecto contagio, ni mucho menos, pero sí que es verdad que nos sentimos más acompañados y tenemos que tomar esta decisión. Y antes esto no sucedía tanto, entonces ahora sabemos por un vecino, una amiga, un hermano, que ya ha pasado por esa situación, que sale adelante, que su vida sigue funcionando y nos sentimos, ¿no?, como en sintonía. Y no le damos tanta importancia al qué dirán. Ya no nos importa tanto qué van a decir, qué van a pensar, es que... ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque hay más gente que lo hace. Y hay dos circunstancias que se dan en estas edades y que no se dan en edades más tempranas. Una tiene que ver con el síndrome de nido vacío, que llamamos, es cuando nuestros hijos se hacen mayores, ya no viven con nosotros, y esa pareja que a lo mejor se ha dedicado exclusivamente a educar a sus hijos, a criarlos, se vuelve a encontrar y se da cuenta que no se conoce o que no tienen tantas cosas en común o que no saben qué hacer si no es educar a sus hijos. Y otro fenómeno que a mí me resulta como muy, ¿no?, muy curioso y que vemos cada vez más en consulta es que ahora nos planteamos mucho más las cosas. Entonces, a ciertas edades dices, bueno, ¿cómo va mi vida? ¿Es como me gusta? ¿Es lo que yo había pensado? ¿Es lo que yo deseaba? ¿Es la persona con la que quería estar? ¿Es el proyecto que yo tenía en mente? Entonces, evolucionamos de diferentes maneras y no es ni mejor ni peor, pero a veces no estamos en el mismo estadio. Y entonces empieza a crearse una brecha, una distancia afectiva incluso, que no nos ayuda a continuar con la pareja. Antes de que des paso, Gloria, un inciso en eso que estabas diciendo. En tu consulta es un buen muestreo. Cuando esto sucede, ¿esa decisión es más del hombre o de la mujer? Suele ser más de la mujer. Suele tomar esa decisión más veces la mujer. Bueno, yo creo que una de las diferencias es que, generalizando, quiero decir, y sin ¿no?, cada persona es un mundo y habrá gente que se sienta identificada y otra no. Pero sí que creo que los hombres les cuesta más enfrentarse a esa situación que se sale de la estructura familiar, que tiene que ver muchas veces con la soledad. Entonces es como, voy a tener que dejar de tener esta estructura, mi casa, mi mujer, mis hijos, y esto, pues oye, me hace como saltar un poco al vacío. Y nosotras tenemos a lo mejor más herramientas porque nos las han enseñado, esto no es cosa de género, sino porque nos han educado y nos han entrenado en tener más recursos para superar cosas, para enfrentarnos, para tirar hacia adelante. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Bueno, pues como tiene más recursos, da paso a más cosas. Sí, porque además muchas de las cosas que nos está contando Vanessa se ve reflejada en las historias de nuestros invitados. Un buen día, después de toda una vida, llega el divorcio, a veces sin esperarlo, por una de las partes, y a veces también se encuentra en ese divorcio sin saber por qué. Se prejubiló y se iba a la playa. Quiero tranquilidad. Bueno, pues te voy a dar toda la tranquilidad. Sí, porque a veces la gente cuando se jubila, pues ahí se queda tristón, lo que sea. No sé. Él se iba a la casa de la playa, sí, y tú te quedabas en Madrid trabajando. Trabajando, claro. Entonces, claro, eso ya te cansa. Porque no nos hemos separado durante nuestro matrimonio para nada, de decir él se iba con amigos o él se iba... No. Entonces, eso me resultó muy, muy raro. Pensé... Y bueno, porque si hubiera sido malo el matrimonio, se tenía que haber acabado antes, hubiera dicho, pero claro, un matrimonio muy bonito, muy bueno, un señor, y bueno, pues pasan las cosas que no me las puedo explicar, pero pasó. Van pasando los años y las cosas se van deteriorando. Éramos dos personas bastante diferentes, ella es una gran mujer, la mejor madre que puede para un hijo es ella,
pero entre nosotros no éramos muy diferentes y se acabó el amor. Quizás con el paso del tiempo y cuantos más años tenemos, los que nos divorciamos, nos cuesta más gestionar, ¿no? el empezar una nueva vida cuando ya tienes unos años. Claro. Porque si eres joven, dices, bueno, todavía tengo mucho por delante, pero cuando ya no tienes tanto por delante, la gestión de esas emociones, sobre todo de esa nueva forma de vida, donde se cruzan muchísimas cosas. Yo siempre digo que no hay divorcio bueno, por bueno que sea. Y tú me vas a hablar ahora de eso, del duelo, de los amigos que de repente caen a un lado, caen a otro o desaparecen. Cosas que tú no te imaginas de casado y que pasa una vez te divorcias. ¿Por qué suceden esas cosas? Claro, bueno, yo querría destacar de los testimonios que qué bonito, ¿no?, que puedas hablar así de tu anterior pareja y que haya una gestión tan respetuosa de un proceso tan difícil. Aquí se suele dar ese caso más que al contrario. Pues es que al final es un proceso de duelo, ¿no? Puede ser más o menos traumático, pero tienes que readaptarte y reajustarte a unas circunstancias totalmente distintas. Es el renunciar a que las cosas ya no van a ser como antes, ya no vas a volver a vivir las mismas cosas, ni con las mismas personas, ni acompañado de la misma manera. Entonces, esto necesitamos procesarlo y volverlo a encajar, eso es. Por eso el acompañamiento respetuoso de estos procesos me parece tan importante, porque los vínculos no tienen por qué desaparecer. Los tenemos que vivir de otra forma distinta, a lo mejor no conjuntamente, pero ¿por qué no conservar esas amistades, esos vínculos familiares, incluso con tu familia política? Sí que es cierto que cuando en estas edades toda esa estructura está mucho más consolidada, lo que decías, cuando somos más jóvenes, aunque tengamos nuestra vida organizada, no nos ha dado tanto tiempo, pero a partir de los 50 o los 60 años es como, es que ya mi vida está articulada así, este tipo de celebraciones, este tipo de personas, este tipo de tradiciones. Romper todo eso es mucho más doloroso y es mucho más difícil. Por eso creo que si además le sumamos conflictos o el entorno no acompaña y no ayuda o nos hace elegir o no, este tipo de cosas lo hace todavía muchísimo más desagradable. Por eso me ha gustado mucho que hablasen con tanto cariño. Esa era la primera parte, Vale. Vanessa, porque claro, también cada divorcio es un mundo y tenemos casos diferentes. Por ejemplo, cuando el divorcio llega, porque hay cosas que uno decide no perdonar. Le dicen a Tere, oye, ¿está tu marido por ahí con una morena? Que la habían visto. ¿Tú te lo creíste? Sí, por supuesto, sin dudarlo. ¿Qué hizo Tere después de esta escena? Subió a casa, cogió toda la ropa de su marido, se la preparó en cajas Eso es. y le dijo, hasta aquí hemos llegado. Yo solo vivía para mis hijas y para mi casa. Yo me olvidé de vivir. Vaya frase, ¿eh? Me olvidé de vivir. Es dura, ¿eh? Vaya frase. Bueno, otra Sí. cara de la misma moneda. Sí, que además suele ser más mayoritario. Me quería quedar con lo bonito de antes. Y esto lo enlazaría un poco con lo que he comentado acerca de que hacemos muchos más procesos de introspección. Esta frase que dice esta mujer, ¿no? A lo mejor llega un momento en tu vida que dices, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? ¿Cómo la estoy viviendo? Y eso la empuja a tomar esas decisiones y evidentemente un Vanessa, acontecimiento no es así... lo mismo perdonar una infidelidad cuando se tienen Claro. 25 años que Claro. cuando se tienen 60 y Eso sabes es. que el dolor es mayor porque Sí. puede ser que te hayan dejado por una persona mucho más joven. Sí. En fin, hay una serie de circunstancias que hace que la cosa se complique cuando hablamos de divorcios grises. Sí. Vamos Bueno, por más, vamos a por cosas, más venga. historias, claro, porque aquí hemos tenido de todo. La gran mayoría de los casos, para alguna de las partes, ¿qué ocurre? Que cuando llega el divorcio llega la soledad no deseada. Esa sensación de muerte de pronto piensas que te coge además con 50 y tantos. Estás en esa fase de la vida que parece, no parece, en fin. Esto se acaba, no se acaba, Sí, ¿qué sí, pasa? sí, sí, sí. Y entonces, ¿He vivido, no he vivido? crees que puedes retomar algo de tu vida de antes y bueno, pues dices, vamos a dejarlo y ya está. Y luego te das cuenta de que no, que además la libertad descubres que la libertad tienes un peaje que se paga siempre y es la soledad. Ya ves, Vanessa, que yo hago aquí bastante de tu trabajo. Sí, es verdad, Hago mucho de psicólogo, Qué que yo lo he bonito. aprendido aquí. Yo tengo un amigo psicólogo en Madrid que dice, yo veo tu programa para ver cómo gestionas tú las charlas con los invitados, ¿no? Porque muchas veces me sorprendes, sin haber estudiado psicología, cómo eres capaz de meterte en su cabeza
contando lo que te cuentan. Bueno, también es mi trabajo y he aprendido a hacerlo aquí también, ¿no? y a gestionar las emociones de ellos, que a veces se mezclan con las mías en muchas cosas, ¿no? Escuchábamos ahora este testimonio, ¿no? Ahora mismo quizás haya personas que ven este programa, que tienen edad y que están dándose una vuelta a la cabeza a divorciarse. Pero todavía en una tierra donde hay muchísimos pueblos pequeños, mucha vida rural, donde todavía el qué dirán pesa mucho, no saben cómo hacerlo, no saben cómo gestionarlo. O conocen ustedes a alguien de su entorno que se ha divorciado, que lo está pensando. Yo creo que siempre necesitamos ayuda. Y no digo una ayuda de una psicóloga o un psicólogo, que también, yo siempre además os recomiendo, porque creo que es importantísimo, pero también la ayuda de esos amigos, de esas personas que se necesitan en los momentos difíciles. Porque para beberse un vino bueno y cenar, siempre tienes la casa llena de gente. Cuando tienes que llorar con alguien porque te ha pasado algo o has llegado a un conflicto donde rompes tu relación emocional, no suele quedar mucha gente. Mira, a mí me parece muy interesante destacar cuando tenemos que acompañar a gente, que es un poco lo que hacéis aquí, ¿no? Y es que tenemos la tendencia o la mala costumbre de intentar tapar lo que sentimos. Exacto. Y centrarnos en la acción. Tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que, pero tú divórciate ya, o si te has divorciado, pero tú sal, anímate, vámonos aquí, vámonos allí. Como si fuese fácil. Como si fuese fácil, o si pudiésemos seguramente lo haríamos. Yo siempre recomiendo, en estos procesos o en cualquiera, es que le demos un espacio de escucha a la otra persona. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres que hablemos, que nos quedemos aquí, que nos vayamos a tomar algo, ¿no? El que podamos darle la elección de lo que realmente necesita. Y otra cosa importante es que sientan que se legitima todo aquello que sienten. Porque aquí aparecen muchos sentimientos de culpa en estos procesos también, ¿no? Si hay hijos, si mi madre va a pensar, si mi hermana, si no. Entonces, el poder legitimar aquello que sientes es válido, sea lo que sea que sientes. Está bien sentirlo, estoy aquí para acompañarte, es un proceso en el que necesitamos tiempo, entonces también el respeto absoluto a las emociones del otro, sin juzgarlas, ¿no? Con el anímate o no lo pienses más, o tú lo que tienes que hacer es divorciarte porque tu mujer tal o tu marido cual. Esto no es tan fácil ni tan sencillo, entonces dar un espacio muy respetuoso a la persona. Y para terminar, Vanessa, llamar al psicólogo. También. Es decir, no, lo digo yo, ustedes saben que yo siempre se lo recomiendo en pérdidas traumáticas, en muertes que hemos contado aquí durísimas. A veces no somos capaces de gestionar nuestras emociones porque no somos capaces, se nos bloquea la mente, el corazón, todo a la vez y petamos, como se dice ahora. Y eso tiene una solución y hay personas que nos ayudan, que son los psicólogos. Vanessa es psicóloga. Yo me desgañito para quitar el miedo, sí, el pudor. Hay gente que os sigue llamando loqueros. O sea, hay cosas que todavía yo me hago de cruces pensando en muchas personas, ¿no? Pero vamos a ser positivos. Me voy a divorciar, me he divorciado, no puedo, no sé gestionar esto. Estoy todo el día llorando, no quiero salir, tengo depresión, tengo que ir al psicólogo. Si algo me lo impide, ¿cómo desbloqueo eso para pedirte ahora a ti o a cualquier colega tuyo? Bueno, yo creo que a lo mejor cambiando la idea que tenemos de lo que es ir al psicólogo, ¿no? Cuéntales a mis espectadores qué es ir al psicólogo. Bueno, para mí la psicología o ser psicóloga es acompañar personas, acompañarlas en su proceso, ayudarlas a quitar esos nudos que le están impidiendo sentirse más satisfecho. No hace falta que lo veamos desde el problema, desde el diagnóstico, desde la etiqueta, sino es como, ¿no? A mí me gusta mucho una imagen en la que sale como un burullo ahí de lana y al lado hay una persona que va tirando un poquito del hilo y te va ayudando a que esa lana se pueda ordenar. Entonces, para mí es acompañar personas y acompañar procesos y emociones. Pues, Gloria, que sepas que somos psicólogos tuyos. Acompañamos a personas sin el título, somos aficionadillos, pero no se nos da mal. Se lo digo porque aquí ayudamos y acompañamos a gente desde hace 8 años y medio largos y nuestros resultados están ahí, son efectivos. Conseguimos que personas desbloqueen sus emociones negativas y conviertan de repente su vida, gracias a este programa, en vidas positivas, donde vuelve el amor, donde vuelve el cariño, donde vuelve la compañía. Hoy
la que nos ha acompañado ha sido Vanessa, le damos las gracias. Gracias a vosotros. Y ojalá vengas más veces porque este es un tema que da mucho de sí, que podemos hablar de muchas cosas en general, pero también temas puntuales que seguro ayudarán mucho a nuestros espectadores.